Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, doy las gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Talca para poder participar en esta capacitación que sus estudiantes de lengua castellana han solicitado. Y muy contenta porque se considera el tema. Es importante que los profesores que están en formación tengan herramientas e ideas y conceptualización respecto de las estrategias de inclusión en el aula escolar. Lo primero son los contenidos que vamos a visualizar. Es importante conceptualizar, como decía, es algo que es un poco repetitivo en mis presentaciones, ya que hasta ahora no tenemos grandes cambios en lo que se refiere por lo menos a las políticas públicas. Y además vamos a centrar en dos aspectos específicos, que es gestión para la inclusión y estrategias inclusivas en el aula. Los objetivos de esta actividad los vemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos tres principalmente. Por un lado, la contextualización y todo lo que las políticas públicas promueven. Luego, identificar algunos aspectos básicos de lo que significa la gestión para la inclusión. Y luego, por último, comprender estrategias inclusivas en el aula. La conceptualización de la inclusión, según la RAE, implica poner algo dentro de un lugar. Sin embargo, se diferencia de integración, que es lo que actualmente vemos en los colegios, que es el programa de inclusión, de integración escolar en los colegios, donde tenemos lo que vemos acá en esta gráfica, donde tenemos un lugar específico para tratar a las personas. A diferencia de la inclusión, que es un conjunto de procesos que están orientados a eliminar todas las barreras para que las personas que tengan alguna condición en particular puedan participar sin problema de todas las actividades que se realizan dentro de los contextos escolares. Inclusión social es importante considerarlo porque siempre debemos recordar que la escuela y algún establecimiento educacional, lo que se hace y lo que se dice siempre es que la escuela es una pequeña sociedad y donde los estudiantes aprenden a convivir con otros de una manera regulada, de una manera supervisada, de una manera planificada, ¿ya? Por tanto, los profesores, las profesoras tienen que estar como muy atentos a las condiciones que se dan dentro de las aulas de clase y dentro de los recreos especialmente, que es donde a veces se deja sin supervisión y no se sabe qué es lo que está pasando. ¿Ya? Dentro de la sala de clase los estudiantes se autorregulan, sin embargo, afuera de la sala de clase no siempre se pueden regular y dejan salir aquellas cosas que tal vez socialmente y en este contexto de inclusión ya no deberíamos permitir, y es un proceso donde queremos que cambie. Es importante saber que esto se da, la inclusión social se caracteriza porque es un proceso, no es algo que se diga vamos a hacer esto y se hace. No, esto va avanzando, va mejorando, va cambiando, es dinámico, como señala aquí, es flexible, por tanto, es actitudinal porque reconoce cada uno de lo que nosotros necesitamos y, por supuesto, que es modificable. Y para eso es importante atender a esas condiciones, ver qué está pasando, conversar con los estudiantes. Actualmente uno de los actores claves para trabajar la inclusión social dentro de los establecimientos educacionales es el encargado de convivencia escolar. Y como toda sociedad está incorporada en un grupo, ¿no es cierto? Independiente de las condiciones, pero cada sociedad, mini sociedad, el establecimiento tiene una cultura propia. Y esa cultura propia tiene sus límites, sus normas y su propio funcionamiento. Por tanto, no es lo mismo un colegio de índole religiosa a un colegio que tiene un ideal o una orientación artística. Entonces, para reiterar, la inclusión escolar o inclusión educativa es lo mismo, es un proceso, es dinámica, es flexible y por tanto
es infinita, o sea, es algo que puede ser modificable infinitamente. Los estudiantes van a estar 12 años, pero sin embargo, no significa que la inclusión va a parar ahí, sino que va a continuar en las generaciones subsiguientes y las generaciones subsiguientes son las que deben mejorar. Acá tenemos una visualización para que ustedes se den cuenta que la diversidad, que es lo que atiende propiamente la inclusión, no es solamente las personas que tienen discapacidad, sino que son todas las personas que tienen algún tipo de otra diversidad, capacidades diferentes, culturalmente diversas porque vienen de distintos países, una cultura religiosa distinta, debe ser respetado cada uno de las líneas religiosas que contamos en Chile. En Chile contamos con todas las líneas religiosas y por tanto no podemos pensar que vamos a hacer diferencia por una u otra. Tenemos la diversidad de género, que es la que actualmente está muy en boga y las políticas públicas están muy centradas en tratar de hacer entender a nuestra sociedad qué significan las diversidades de género, los tipos y la cantidad enorme que existe. Tenemos la diversidad lingüística también. Entonces, para retomar, cultura escolar. ¿Qué significa la cultura escolar? En cada establecimiento, la cultura escolar es un conjunto de actitudes, valores y creencias compartidas. ¿Dónde están? ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en los reglamentos de convivencia escolar, en los reglamentos académicos, en el reglamento institucional, que es el que lleva y ordena esto que cada grupo de profesionales quiere para ese colegio, ¿ya? Por tanto, tiene contenidos y tiene una forma. Y esa forma es la que nosotros tenemos que regular, ¿ya? El contenido está explícito. Y ¿qué es lo que crea? Crea estos modelos de relación y formas de asociación y organizarse entre profesores y estudiantes, entre los mismos estudiantes, entre profesores, entre los directivos y los profesores. No debemos olvidar que cada uno tiene su rol y cada uno tiene su estamento dentro de la institución con responsabilidades claras y específicas. La contextualización de la normativa internacional, que la vamos a pasar rapidito, más que nada para que ustedes sepan que Chile se ha adscrito a todas las convenciones, a todas las normativas internacionales que propenden hacia la inclusión escolar. Por lo tanto, el sustento legal internacional existe. El sustento legal nacional también existe. ¿Y por qué? Porque Chile se ha adscrito a cada una de estas normas. Las que más se destacan: Convención de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, si se fijan, desde 1948 a 1999, cuando en la Convención Mundial de Educación para Todos se decreta, en el fondo, que todos los estados partes van a reconocer el derecho a los niños. La inclusión social se basa en los derechos humanos y, por lo tanto, en los derechos a la educación que deben tener todos y todas las personas. ¿Cuál es la que vamos a destacar dentro de esta cantidad? Tenemos, como les digo, hay muchas, ¿ya? No las vamos a profundizar cada uno, solamente para que ustedes las sepan. El último, y es el que está vigente, que es el Programa de Acción para el Diseño de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, que es del año 2015, que nos dice que en el caso de la diversidad asociada a una condición particular, como es la discapacidad, tienen derechos para estar incluidos en una sala de clases como todas las personas. Y lo que rige a nivel general para todo tipo de diversidad es la Agenda 2030 de los Objetivos Sustentables que están liderando, digamos, a nivel internacional los lineamientos en las distintas áreas de cada una de las culturas y de cada una de las situaciones en particular. Tenemos la normativa internacional asociada a esta Agenda 2030 y solamente como un dato curioso, contarles que hay una cantidad muy grande de objetivos que tienen asociado la palabra inclusión y la palabra equidad y también la de calidad, ¿ya? Por tanto, aquí tenemos 4 que nos están mostrando que están asociados a garantizar la educación inclusiva, que puedan tener
una inclusión laboral de manera posterior a la educación y que todas las sociedades están orientadas a tener un desarrollo sostenible, pero con prácticas pacíficas e inclusivas. En la normativa nacional aparece por primera vez el término de inclusión en nuestra Ley General de Educación, vigente actualmente, que fue elaborada el año 2009. Sin embargo, antes nosotros ya teníamos elementos claves que se asocian a educación, como son estos dos primeros decretos que se asocian a la Constitución Política de Chile y también a la discapacidad, donde se ratifica en Chile lo que ya habíamos comentado. Luego llega la Ley 20.422, que establece todas las oportunidades de inclusión para las personas con discapacidad, y hay leyes que regulan lo que es la subvención. Por otra parte, y para llegar a las últimas lineamientos, ¿no es cierto? Tenemos la ley de inclusión, tenemos el decreto 83, que lamentablemente es un decreto que se centra en educación parvularia y en educación básica. No tenemos hasta la fecha un decreto que se centre en la educación media. Por lo tanto, lo que se ha hecho es que el decreto 83 es como que se ha no tenemos algo, entonces usemos el decreto 83 y lo que diga el decreto 83 nosotros lo podemos aplicar a educación media. Sin embargo, ojo, que la educación media sabemos que tiene muchas diferencias respecto a educación parvularia y educación básica. Y por eso ustedes que van a ser profesores de lengua castellana necesitan tener claridad en que hasta ahora no existe y estamos esperando a que salga pronto para que podamos tener un lineamiento propio. Bueno, aparece también en el año 2007 todo lo que crea el sistema de educación pública, donde aparece expresamente que el Estado debe proveer una educación pública que sea gratuita, de calidad y para todas las personas, promoviendo esta inclusión social y cultural para que todo sea eh, mejor. Nosotros queremos un mundo mejor y las políticas públicas también. Es lo que se pide. La política pública se realiza porque actores claves de cada una de las instituciones o de las instituciones públicas y privadas están orientadas a ese trabajo propiamente tal. Bien. Em, bueno, tenemos aquí algunas otras normas. Y al último tenemos nuestro marco para la buena enseñanza, que es un marco que está saliendo último, que es el del 2021, ¿no es cierto? Que plantea dentro de uno de sus lineamientos los desafíos actuales. ¿Y cuál es el desafío actual? La diversidad de los estudiantes dentro del aula, cómo se van a trabajar bajo el principio de inclusión, no de integración, de inclusión. Y si se recuerdan lo que vimos antes, el gráfico anterior, señalaba que la inclusión era en todo, no solamente el PIE. Debemos evitar esa discriminación que actualmente existe. Ah, tú eres del PIE, son niñitos PIE, chiquillos PIE. No, eso es discriminatorio. Eso ya no es inclusión. Entonces hay que evitarlo, no hay que aceptarlo, es algo que hay que combatir dentro de las instituciones escolares. Llegamos a lo que nos convoca hoy, a la gestión para la inclusión. ¿Qué es lo que es gestión? Gestión es hacer algo, crear acciones para que se cumpla lo que mi objetivo propuesto. En este caso, la misión del colegio, que se cumpla, pero se cumpla en toda su gama, no solamente academicista, sino que también desde el ser sociales. Nosotros, ninguna escuela no está formando seres para luego vivir en sociedad. Todas las escuelas, independientes de sus lineamientos o de sus sellos particulares, están creando estudiantes o personas para el futuro. Ellos van a ser nuestra futura sociedad. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Tenemos problemas ahora, actualmente, ¿ya? Entonces, para hacer una gestión para la inclusión que sea adecuada y considere todos los lineamientos, BOT y Ainscom, que son nuestros líderes en educación inclusiva, proponen que hay que tener tres elementos a considerar. Primero, las políticas públicas inclusivas, ya las tenemos.
hemos avanzado. En Chile, desde el año 2009, se ha avanzado a pasos agigantados para tener políticas que promuevan la inclusión. Por lo tanto, ahí ya no estamos en problemas. ¿Dónde tenemos los problemas? Tenemos los problemas en cultura del establecimiento y en las prácticas inclusivas. Por tanto, aquí vemos los tres elementos básicos de una institución. Tenemos un nivel macro, que es la línea gubernamental, todas las políticas públicas, desde donde vienen hacia abajo. Cada colegio también tiene sus políticas, ¿ah? Todo lo que son los reglamentos de convivencia, todo lo que habíamos nombrado antes, el reglamento académico, el reglamento institucional, son parte de las políticas públicas a nivel de establecimiento. Tenemos también un nivel meso, que es el nivel de los sostenedores. Los sostenedores también tienen un trabajo pleno. Hay lineamientos gubernamentales que se asocian a los sostenedores, donde les dicen cómo tener una escuela que sea de calidad y cuáles son los elementos. Y eso es lo que ve y visualiza la Agencia de la Calidad en las supervisiones de los establecimientos. Luego tenemos a nivel micro, que es lo que es el establecimiento y cómo funciona, y ahí nos centramos básicamente en estas prácticas inclusivas que son las que ustedes van a llevar a cabo. Ustedes van a dar un granito de arena para que la gestión para la inclusión realmente funcione. Aquí tenemos un ejemplo. Si visualizamos el colegio 1 y visualizamos el colegio 2, podemos visualizar claramente que tenemos dos culturas escolares totalmente distintas y no por eso criticables, cuestionables, nada. Cada uno de nosotros va a estar en un colegio o va a tener a sus hijos en un colegio que siga con los lineamientos de la familia. Por lo tanto, si tenemos familias religiosas, van a tener sus hijos en colegios religiosos, ya sea de la religión que sea. Y al revés, en este colegio 1, que vemos un poco más libre, ¿no es cierto? Vamos a considerar otro tipo de sello, que es el que buscan algunas familias también, ¿ya? Y como siempre, el respeto para uno o para otro. Nada de juzgar, nada de criticar, simplemente aceptar y respetar y enseñar a los demás a hacer eso, ¿ya? A respetar. Tenemos dentro del Colegio 1 algunas actividades mixtas, madrinas y padrinos, la cuenta regresiva, son actividades que pertenecen a esa cultura, ¿ya? A lo mejor nosotros no sabemos de qué es lo que se trata, pero en el colegio sí lo tienen claro. Y sin embargo, también en esta hay acciones inclusivas, ¿ya? Independiente, como decíamos, de su tipo de formación. Acá tenemos una imagen que está colgada en un árbol, que es un panel de anticipación para las personas que tienen espectro autista. Y dentro de la actividad que se realiza en el patio también existen orientaciones para ellos para que puedan saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo y cuáles son las conductas apropiadas dentro de ese entorno. En el Colegio 2 también tiene su cultura, que se destacan las actividades religiosas, las olimpiadas deportivas, las misiones, ¿no es cierto? Se llama a la sala con timbre, que no es ni bueno ni malo, y también tiene acciones inclusivas. Y pueden ser los dos establecimientos que cumplan prácticas inclusivas, que son las que nosotros necesitamos. Entonces, si consideramos la gestión para la inclusión asociada a características de la cultura escolar, Lorenzo en el año 93, hace muchos años, mucho antes que nosotros tuviéramos nuestra LGE, señala que la gestión para la inclusión, por una parte, es propia, es particular, es dinámica, se genera en el tiempo y coexisten varias subculturas. Y esas subculturas pueden ser de un lineamiento positivo y también pueden ser de un lineamiento negativo. Y por eso la importancia de estar atento, observar, mirar cómo se está relacionando la gente, cómo se relaciona dentro de la sala de clase y cómo se relaciona fuera de la sala de clase. Porque al salir al recreo los estudiantes no significa que están fuera de esta cultura del establecimiento. Siguen teniendo algunos elementos clave. Si nosotros somos un poco más críticos, entonces a lo mejor decimos, pucha, pero no me está diciendo nada, porque lo que me está diciendo es muy general, efectivamente general. No hay recetas. No tenemos recetas para hacer una cultura inclusiva mejor a otra. Lo que tenemos es que
Tenemos que saber que esto es así, por lo tanto es algo que va cambiando y al igual que la educación, es algo que se va mejorando. Y los únicos actores que pueden mejorar esto son los distintos estamentos de una institución escolar. Entonces, aquí, como habíamos nombrado previamente, Bot y Ainsco en el 2015 señala que la cultura inclusiva es una comunidad acogedora y segura que promueva colaboración y participación, elementos claves para la inclusión. Si yo no logro que exista una actividad colaborativa, si yo no logro que exista participación de apoderados, de estudiantes, de los mismos profesores, si tengo profesores que no quieren participar o que están en desagrado en la escuela, lamentablemente no nos van a ayudar, no colaboran esas malas actitudes. Un profesor que tiene mala actitud porque no le gusta el colegio, debe buscar otro colegio con convicción, con respeto hacia sí mismo. A mí no me gusta este colegio porque aquí, acá, ya listo, me cambio, me voy, pero no me quedo haciendo, eh, provocando actitudes que van a ser negativas para este ámbito. Aquí les quiero compartir este cuadrito que es de un estudio que se realizó el año 2020 y que se centró en la cultura inclusiva. ¿Qué es lo que entendían las personas del colegio por cultura inclusiva? Y miren cómo se asocia con lo que ya vimos. Participación con toda la comunidad. Hablar un mismo idioma. La cultura escolar tiene que ver con eso. O sea, o soy parte de este grupo y de esta cultura del establecimiento, o no lo soy. No hay términos medios. Entonces, por eso la importancia de ser uno como profesor autocrítico y darse cuenta si a mí me gusta o no me gusta ese colegio. Porque yo voy a encontrar un colegio donde yo me sienta a gusto y me guste y quiera participar con los demás, ¿ya? Por otro lado, también habla del respeto por las personas. Ya está considerado, ya se tienen elementos claves para poder tener una cultura inclusiva. Participación de la comunidad, respeto por las personas. Hablar todos un mismo idioma, es decir, vamos todos remando para el mismo lado. Y eso queremos, ¿ya? Se les preguntó también cómo se reflejaba en los colegios esta cultura inclusiva. ¿Y qué es lo que salió o se repitió de mayor envergadura? El sentido de pertenencia, que tiene relación directa con me siento cómodo en este establecimiento o no me siento cómodo. Me gusta estar aquí, me gustan las actividades, quiero participar y no pongo ningún problema para hacerla, ¿ya? Entonces el sentido de pertenencia, especialmente del estudiantado. Y ahí tenemos que tener mucha claridad que los profesores, que son profesores jefes, que son orientadores, y todos los otros profesores deben estar atentos a que el estudiantado se sienta parte del colegio, ¿ya? Ahora, también se les preguntó qué demandaba, qué es lo que demanda la cultura inclusiva. Demanda habilidades y competencias. Cada uno de nosotros tiene que lograr ciertas habilidades, hacerse una indagación, ¿no es cierto? Y definir o clarificar si yo tengo estas habilidades y competencias para el logro de una cultura inclusiva. Soy respetuoso, soy empático, me puedo poner en el lugar del otro y ser capaz de entender a un apoderado que no me colabora porque tiene un niño con una condición particular y todavía esa persona está en una conducta negativa hacia esta condición, no la acepta. Por lo tanto, no puedo pedirle ciertas cosas. No puedo mandarle tareas que no sepa hacer el estudiante, por ejemplo. Debo ser empático. Si el estudiante hay actividades que no logra, las tengo que solucionar primero en el colegio, no después, sino que en el colegio. Habilidades sociales, tolerancia, reflexión, buen trato y por supuesto que trabajo en equipo. Ojo, que esto no lo digo yo, esto lo dijeron las personas o los profesores que participaron en este estudio. ¿Ya? En las referencias va a quedar por si alguien lo quiere buscar y quiere ver con mayor profundidad. Entonces, tenemos que la gestión para la inclusión tiene que lograr una cultura inclusiva. Esa es la meta. Eso es lo que nosotros queremos llegar. Ahora, Posada en el 2001 señala que tiene aspectos subjetivos, tales como valores y creencias de la comunidad educativa,
¿por qué? Porque no estamos entrando en la cultura, está relacionado con la forma particular que regularmente se hacen las cosas en un contexto específico. Como decíamos previamente y mostrábamos en estos dos tipos de colegio, cada uno con su cultura, cada uno con sus actividades que son emblemáticas, que forman parte de ese colegio, ¿ya? Y también tenemos que se refleja dónde en los valores compartidos por los miembros de la comunidad escolar. Si yo esos valores no los trabajo, si esos valores no los profundizo, si no los hago latente en la conducta diaria de los estudiantes al interior de la sala y también afuera, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro inculcar esos valores? ¿Ya? Los cuales se transmiten a todas las personas que entran en contacto. El que llegue a la escuela se suma a este valor y por eso la inducción de los padres apoderados nuevos a un establecimiento educacional es elemental. El papá que ingresa a este colegio no debe sorprenderse de las actividades que están funcionando en el colegio, sino que debe conocerlas previamente. Estos somos nosotros. Nosotros tenemos estas actividades que nos reflejan a nosotros cómo somos y por qué las hacemos. ¿Ya? Entonces, ahora sí que nos vamos a la clave, ¿no es cierto? Tenemos las prácticas inclusivas, tenemos algunos valores, tenemos ya reconocimiento de qué es lo que es la cultura y cuáles son las habilidades y competencias que yo como profesor tengo que inculcar. Pero entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué podemos hacer al interior del aula? ¿Cómo podemos beneficiar esta situación? ¿Ya? Bien. Existe un modelo que se llama el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no es cierto?, que se sustenta en dos pilares. Por un lado, la capacidad humana de adaptación y por otro lado, es la manera en que las políticas públicas pueden afectar el desarrollo de las personas. Como ya decíamos, tenemos la posibilidad de que las políticas públicas ya existen, por lo tanto, no hay trabas. La única traba que digo yo es la de la educación media, donde nos falta este decreto que nos apoye para poder trabajar con estrategias específicas, porque tenemos estrategias, ya tenemos estrategias. El decreto 83 nos muestra dos tipos de estrategias. Por un lado, el diseño universal de aprendizaje y por otro lado, nos está mostrando que existen las adecuaciones curriculares. Este modelo tiene 5 niveles y de estos 5 niveles, el estudiante, el profesor, debería considerarlo para poder considerar estas estrategias inclusivas, ¿ya? Entonces, cuando uno escucha y dice, ah, es que este apoderado no viene nunca a las reuniones y que si yo no lo conozco, entonces, lamentablemente, no podemos pensar que ese apoderado es negligente, o si lo pensamos tenemos que denunciarlo, tenemos que hacer algo. Pero si no tenemos el sustento, debemos conocer. Tendríamos que partir. Antiguamente se iba a las casas y se iba a ver qué pasaba. ¿Por qué la persona no podía llegar? Y generalmente tenía relación con el trabajo, con los horarios de trabajo que tienen las personas o con otra cosa. O sea, no seamos prejuiciosos. Tratemos de buscar, indagar primero qué pasa en ese entorno. Este modelo ve todo el entorno, ve el microsistema, el mesosistema que se va caracterizando aquí inmediatamente en esta diapositiva, ¿no es cierto? El exosistema, el macrosistema y el cronosistema. El cronosistema agrega la dimensión de tiempo. El macrosistema son los patrones culturales, las creencias, todo lo que nosotros tenemos a nivel macro, ya a nivel de políticas públicas, a nivel de sostenedor. El exosistema es enlace entre dos o más ambientes, al menos en uno. No es parte de la persona, pero lo afecta indirectamente. ¿Dónde vive ese niño? Si ese niño vive en una población que queda, no sé, es una población rural, por así decirlo, tiene otras creencias, tiene otros lineamientos, tienen una conexión con la naturaleza distinta a la nuestra. Eso lo debemos conocer, porque si bien el niño vive allá, le afecta porque él vive en ese entorno. Entonces, claro, llega a la escuela y en la escuela se vive de otra forma o se entiende de otra forma la naturaleza, por supuesto que a ese joven le va a afectar. Acá tenemos un gráfico que está, se puede encontrar en internet, ¿no es cierto?, que nos grafica lo mismo. Pero ¿qué me gusta de este gráfico? Me gusta porque al centro pone al individuo, que es efectivamente así. Yo tengo este individuo y lo va rodeando
como capas cada uno de estos niveles. Y a cada uno de nosotros también tenemos esto mismo, ¿ah? No es que solamente los niños y las niñas de los colegios, todos tenemos este sistema. Tenemos el microsistema, que es el núcleo familiar y la escuela, el mesosistema, que es familia, escuela y amigos, como muestra el gráfico, el exosistema, que es una familia externa, el trabajo de la familia, el barrio, la comunidad, la televisión e internet. Y tenemos el macrosistema, cultura, valores, tradiciones, sistema económico, legislación, normas sociales. Detallo muy bien esta imagen porque en algún minuto cuando alguien vea esta imagen y sea una persona ciega, por ejemplo, yo necesito describir muy bien esta imagen para que la persona ciega pueda imaginarse o tener una idea de cómo es esta imagen. ¿Ya? Y eso también es importante cuando elaboremos grabaciones o pensemos que también esto queremos que llegue hacia otras personas. Bien, ¿qué son entonces las estrategias inclusivas en el aula? Primero las estrategias, por un lado, tenemos que la estrategia es un arte, es una traza para dirigir un asunto. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Yo tengo que ordenar esto. Es una estrategia, es algo que yo lo pienso, lo elaboro, lo ejecuto y veo si funciona o no funciona. Por eso señala que es un proceso regulable, que es un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima para cada momento. No significa que lo que yo elaboro ahora como estrategia me va a servir después con otro niño o en otro momento. Tal vez no me sirva. Inclusión, ya sabemos lo que significa, que incluyo tiene virtud la capacidad para incluir incluir significaba, recuerden, poner algo adentro que pueda funcionar y dentro de los límites sin tener ninguna barrera que le imposibilite el acceso a eso. Y obviamente educativa. Por tanto, tenemos estrategias, procesos regulables al interior del aula que faciliten la inclusión de las personas o la atención a la diversidad en contexto escolar. Esa puede ser la definición de estrategias inclusivas en el aula. ¿Qué debemos considerar para estas estrategias? Debemos considerar el contexto, por una parte, la funcionalidad de los procesos, por la otra, liderazgo y como cuarto punto importante, la flexibilidad de los procesos. ¿Qué incluye el contexto? El contexto incluye las características de la escuela, cómo funciona, cuáles son sus reglamentos, ya lo vimos, cómo conviven, cuáles son los sellos institucionales. Tenemos el entorno cultural de trabajo y el hogar. Necesitamos saber cómo o cuál es el contexto de las familias que tenemos. Necesitamos conocer a esas familias, necesitamos saber cuáles son las diferencias entre unas y otras para poder establecer aquellos elementos que pudieran generar roces o dificultades en esta inclusión. Y también cuáles son las características familiares y del barrio, porque también hacen eso. No es otra cosa que este modelo que estamos hablando. Tiene relación con el contexto. Concentrarnos en el individuo y ver qué esferas lo están rodeando y cuáles son esas características para verlo como un todo. No solamente verlo desde mi visión particular, que lo veo en la sala de clase, veo cómo es, cómo funciona y todo, pero no veo lo demás. Tengo que ver lo demás, tengo que ver a la familia y el contexto donde está. La funcionalidad de los procesos se refiere específicamente a que estos procesos tienen que ser organizados. No se da la inclusión por azar ni porque yo soy bonito, se da porque yo quiero hacer algo para eso. Se planifica y se media. Debo estar mediando, no puedo dejar a los estudiantes que medien solos, porque hay momentos en que no saben mediar precisamente por la formación que tienen en el barrio o cómo ellos han sobrevivido, por así decirlo, al medio donde cada uno de ellos vive. Especialmente me refiero a situaciones de colegios vulnerables. Yo debo saber en qué situación se mueven ellos para poder mediar, pero no puedo dejar que medien solos, porque si no van a sacar las armas y los cuchillos en algunos casos, ¿ya? No queremos eso. El liderazgo, tenemos que tener un liderazgo y ese liderazgo tiene que ser, por un lado, a nivel familiar. ¿Con quién de la familia me voy a poner en complicidad para que esto me resulte? Social, ¿qué elementos sociales extracurriculares yo voy a hacer para poder mediar ambientes interactivos que sean inclusivos? Comunitario,
con qué entes de la comunidad me voy a relacionar para poder hacer trabajos que me permitan incluir a todos los estudiantes en las actividades que realiza el contexto comunitario y bueno, y por supuesto el liderazgo educativo. En el liderazgo educativo tenemos, por un lado, los líderes son los directivos, pero ojo, dentro de la sala de clase, ¿quién es el líder? El líder van a ser ustedes, los profesores. Ustedes lo van a poder hacer. Y la flexibilidad de los procesos. ¿Cuáles son? Apertura al cambio, alternativas de cambio, creatividad y participación, que es lo que hablábamos un poco. Si yo no tengo esta actitud como profesor que quiera impulsar o tenga ganas de hacer esto, la verdad es que entonces no se va a hacer, ¿ya? Y por eso tenemos que tener una mirada interna donde nos podamos analizar, donde nos podamos ver y podamos decir, sí, esto quiero yo. Yo quiero hacer esto, porque esto me interesa, yo quiero un mundo mejor, entonces voy a hacer esto, voy a utilizar estrategias inclusivas. Existen los planes de la inclusión y los planes de inclusión tienen que tener algunos elementos. Recuerden que el Consejo Nacional de Educación ahora, perdón, la Agencia de Calidad conoce que hay planes específicos y dentro de los planes específicos no solo está el de convivencia escolar, sino que también tenemos los planes de inclusión. Y los planes de inclusión que tienen temporalidad, espacio físico, actividades, recursos, evaluación, retroalimentación, control y seguimiento. Por lo tanto, va a cumplir esas características que vimos de procesos inclusivos, flexibles, modificables, que pueden mejorar, pero dependen, ¿ya? Por eso les decía, no hay recetas, ¿ya? Esto me gusta mucho, es algo que creé hace un tiempo porque me gustan las plantas, dibujo, me encanta, pero resulta que la inclusión educativa es lo mismo que un jardín. Cada planta puede nacer, crecer y desarrollarse. Todas las plantas necesitan algo en común, aire, agua y luz para vivir. Sin embargo, si uno pregunta al jardinero, ¿y cómo lo hace usted? Ah, bueno, mira, esta planta lo pongo en media luz porque a media luz funciona. Media sombra, mucha agua, poca agua. Y esas características particulares que va haciendo el jardinero con las plantas, en el fondo es lo mismo que nosotros deberíamos hacer para que nuestro estudiante se desarrolle. Y por eso, ¿cómo trabaja el jardinero? ¿Y qué estrategias usa para que cada planta se desarrolle? Entonces, nuestros estudiantes efectivamente son como una plantita y tenemos que visualizar en todos estos niveles, según este modelo ecológico, poder ver cómo se va a desarrollar mejor y con qué estrategias se va a desarrollar mejor. Las estrategias inclusivas en el aula necesitan, según González Escudero, ¿no es cierto?, en García, 1998, necesitan la innovación curricular. Teníamos de esta forma de trabajar, pero debemos irla cambiando hasta que vaya mejorando este proceso. Y este proceso, para que sea una innovación curricular, tiene que introducir cambios en las prácticas educativas. ¿Y cómo tienen que ser estos cambios? Sistemáticos e intencionados. No se van a producir solos. Hay que hacer algo. Y por eso los colegios tienen que trabajarlo y tienen que conversarlo y tienen que decidir. La innovación curricular la entendemos como una renovación, ¿ya? Uno dice, ay, es que a mí no se me ocurre nada. Siempre se ocurre algo, siempre. Yo sé que cada uno de los profesores que trabajan en los establecimientos siempre han hecho algo nuevo, siempre han probado cosas nuevas. Ese probar nos lleva a una innovación curricular. Hicimos esto y fíjense que esto nos resultó, creamos esta estrategia del plan lector y resulta que nos resultó, bueno, eso era una innovación. En inclusión, hagamos esto, veamos cómo nos resulta. Introduzcamos este cambio, que es interno, que es cualitativo, y después vemos cómo funciona. Cómo va a afectar dentro del currículum y cómo va a afectar dentro de las creencias de nuestro grupo curso primero y después dentro de nuestra cultura general del establecimiento. Este cuadro, que también está elaborado por Manuel Ruiz Calleja, que es una imagen que se encuentra fácilmente en Internet, me gusta mucho porque cuando uno piensa en innovación dice, bueno, pero ¿cómo llego a innovar? Es como una palabra grande, es como que no me atrevo, como que me da miedo. Pero no, parte desde la imaginación. Y es verdad, uno dice, pucha, ¿cómo podré hacer esto para que sea distinto? ¿Ya? No se puede hacer nada sin imaginarlo primero. La imaginación es un proceso que tenemos dentro, que es psicológico, y se puede enfocar a la creación de algo que no existe para probar, para ver si funciona.
Y cuando se materializa es cuando creamos algo con ello y por tanto ahí vamos a pasar a la otra etapa que es la creatividad. Entonces, creamos cuando lo concreto que queríamos, lo que pensamos, lo concretizamos. Creamos cuando una nueva idea es original y se empieza a ver y ya es visible. Oh, yo hice esta cajita porque esta cajita yo quería utilizarla para guardar lápices. Lo crees. Una idea que toma forma y que puede ser compartida. Compartamos lo que hacemos. A mí me resultó esto, a mí me resultó esto otro. Yo hice esto y a ti te resultó, chuta, no, no me resultó ya. Probemos de esta manera y si cambiamos esto otro. Bien, y así vamos a llegar a la innovación. La innovación es aplicar las ideas creativas en condiciones y contextos específicos con un objetivo de cambio y transformación. ¿Queremos una escuela inclusiva? Tenemos que tener una cultura inclusiva y para eso necesitamos prácticas inclusivas. ¿Y cómo lo vamos a hacer con este proceso? Imaginémonos cómo nos gustaría o qué podríamos hacer, pero para eso necesitamos información. Necesitamos saber dónde están nuestros estudiantes, cuál es su entorno para poder realmente hacer algo que sea significativo para ellos, ¿ya? Y por supuesto conocer a los estudiantes. Bueno, otra estrategia inclusiva, que es la que está más en boga, que es la que se ha difundido más, es el diseño universal para el aprendizaje, que tiene tres grandes líneas, ¿no es cierto? Motivación, representación, acción y expresión. Si ustedes buscan, hay mucha información sobre el diseño universal de aprendizaje. Hay libros enteros que vienen con actividades para cada uno de estos principios y cada una de las opciones que aquí aparecen, ¿ya? Este cuadrito a mí me gusta, que es de CREA, porque me explica en el fondo la línea de la motivación, por qué se aprende. La representación, las redes de conocimiento, qué es lo que se va a aprender. Y la acción y expresión, cómo se va a aprender, qué redes estratégicas va a tener para aprender. Y entonces cada una tiene que proporcionar opciones, en el caso de la motivación, para captar el interés, mantener el esfuerzo y la persistencia y la autorregulación. Por otro lado, la representación tiene cómo voy a proporcionar opciones para la percepción, el lenguaje y los símbolos y la comprensión. Y en acción y expresión, ¿qué es lo que voy a hacer? Opciones para la acción física, la acción, expresión y comunicación y las funciones ejecutivas. En síntesis, el diseño universal para el aprendizaje es una forma de atender a la diversidad con tres grandes principios: motivación, representación, acción y expresión, y cada uno de los principios tiene tres pautas, y esas pautas son las que nosotros observamos en esta imagen. Bien, cuando hablamos del decreto 83, que es el que está conociéndose para trabajar, ¿no es cierto? Tenemos existe y se pide trabajo en equipo, un diálogo permanente. Se consulte siempre a los estudiantes con o sin capacidad. Pregúntenles lo que les gusta, lo que quieren y cómo quieren aprender. Los niños a veces tienen más ideas que nosotros. Las propuestas anticipatorias que favorezcan el acceso a la información, la tutoría de pares, las estrategias colaborativas. Y aquí tenemos este cuadro que lo elaboró el Ministerio de Educación en las presentaciones de la diversificación, que es un triángulo acostado, ¿no es cierto? Donde la parte más grande, que es más de la mitad del triángulo, habla de que lo primero que hay que hacer es diversificar la enseñanza. Si la diversificamos, podemos incluir y eliminar muchas barreras que no necesitamos pasar a una necesidad más específica. Si cuando esto no me resulta, cuando la diversificación que yo he llevado a cabo de todas las formas y de la mejor forma la he realizado, entonces recién ahí yo voy a pasar a una partecita que dice necesidades de apoyo y que tienen relación con el acceso. O sea, para acceder a la información necesitamos algunas necesidades de apoyo, ¿ya? Algunas necesidades de apoyo puede ser un tutor par. Otra necesidad de apoyo puede ser que yo pase a braille los textos que vamos a trabajar en clase, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo último que según el decreto 83 nos permite utilizar es justamente las adecuaciones curriculares. ¿Y dónde se utilizan? Generalmente se utilizan en los niños o niñas que tienen condiciones más severas, discapacidad intelectual moderada severa,
trastorno autista con múltiples otras asociaciones, personas que tengan retos múltiples, ¿ya? Entonces, ojo, que esto lo tenemos que entender así, no es que las adecuaciones curriculares sean el DUA no es, ¿ya? El DUA no permite las adecuaciones curriculares. Esto es una adaptación que hizo Chile en el decreto 83 y es una propuesta, como muchas otras, es tratar de entregar algo que nos permita mejorar lo que se refiere a inclusión. Y bueno, aquí tenemos las referencias y yo espero que con todo esto que hemos conversado, esto les sirva y en algún minuto me puedan retroalimentar. Les voy a hacer llegar, ¿no es cierto?, el PPT como ustedes lo saben. Y si no, lo van a poder encontrar en mi página web. Un abrazo y muchas gracias.